Buen día a todas y a todas. Estamos hoy con Pedro Saborido, autor, escritor, guionista, también voz en off de algunos programas televisivos. Y vamos a hablar principalmente de sus libros, además de su carrera. Los últimos, Una historia de, y después vamos a ir completando los espacios, sobre todo Una historia del conurbano, ha llegado a las bibliotecas escolares de secundaria y algunas otras por medio del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la provincia de Buenos Aires. Así que también vamos a detenernos en eso. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Muchas gracias Muy por bien, atendernos. muy bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Con qué querés empezar? Me gustaría empezar con esta última saga de libros, Una historia de, ¿no? Del conurbano, del fútbol, del peronismo y demás. Cuando vos hablas de una historia de, ¿te referís a una historia porque es tu historia, porque es la historia particular de esa temática, o es una historia que te fueron contando determinadas personas, entonces es su historia personal? A ver, es como una historia porque siempre hay tantas versiones de las cosas, y yo no quiero, en un momento, creo que ese título es como una especie de pedido de disculpas. Es una historia, no, es como si yo te dijera, como es lo que pienso yo, o es lo que veo yo, y en cada libro te das cuenta de eso, entonces como una especie de elegancia no abarcativa, o de no, teniendo también como la elegancia de no intentar totalizar, pongo que es una historia, es una mirada, una forma. Entonces es una historia del peronismo, una historia del fútbol, una historia de... No es sino es una. Y en el caso del conurbano creo que se da más todavía, dado la diversidad y los puntos de vista de cada persona, de cómo ve el conurbano, qué es el conurbano para la gente, qué es para la gente que vive en el conurbano y qué es para la gente que no vive en el conurbano. Eh, y hay tantos conurbanos, los conurbanos eh, se superponen es, en sus desigualdades, en sus fisonomías, en sus paisajes, en sus costumbres, en sus habitantes. Eh, Cada lugar va a reproducir en mayor o menor escala las mismas capas paisajísticas, sociales y hasta te diría como algo también de idiosincráticas. Pero no porque haya una idiosincrasia del conurbano, sino porque hay un montón de idiosincrasias en el conurbano Claro. dando vuelta, ¿entendés? No sé, a ver, si uno dijera, vamos a hablar de chetos, por decir de alguna manera, una cosa así, con total respeto, pero una categoría mundana. Bueno, los chetos no son nada más de San Isidro, hay cheto de Lomas, cheto de Quilmes, y hay también cheto de La Matanza, en Ramos Mejía, y en todos los lugares va a haber también esas cosas automáticas en las que uno pone a un chito y ya lo ve vestido de una manera, yendo a un club de rugby. ¿Se entiende? Y en todos los Sí. lugares hay clubes de rugby. Por otro lado, la palabra conurbano para otros tiene que ver más con casas bajas, palos de luz, mucho cable, ¿sí? Calles por donde pasan bondis de mano y contramano, aunque no tengan el tamaño de una avenida. Y para otros, como alguna vez me dijeron en el fondo de La Matanza, si tiene asfalto es cheto, ¿sí? O sea, que es el conurbano, y el conurbano precisamente es donde todavía no hay asfalto, donde hay zanja, donde hay alambrado, donde hay... O sea que hay un montón de conurbanos dando vuelta. Y entonces yo en el libro un poco después de ver, soy amigo de los chicos de Diego Flores y Guillermo Galeano de The Walking Conurban, me daba cuenta a veces las discusiones de las redes, lo que traen, más allá que puedan ser inútiles o no, también ver qué cantidad de opiniones existen, más allá de que si las tomes o no, si son odiosas, son pesadas, si interesan.
o no. Y en el caso de los chicos de Walking Conurbano, yo veía en sus comentarios que había como sommeliers de conurbano, ¿no? Como que los acusaban a ellos de no ser del conurbano, pese a que eran del conurbano. Técnicamente son de Berazategui, así que son del conurbano. Bueno, Pero no calificaban porque su mirada no era del conurbano, ¿sí? Según bueno, algunos. Y claro. ahí yo, sí, sí, perdón. Y no, en esto que por ahí, la verdad que leyendo algunos de estos relatos, la verdad que me encontraba riéndome solo. ¿Dónde pones el límite a veces en lo que es el humor sin llegar a la parodia, digamos, a una cuestión, digamos, más de descalificar al otro? No, a ver, lo mismo que te decía antes, cuando vos ves todos los conurbanos que hay y vos te empezás a reír de alguna característica, te reís siempre viendo la falencia de eso o lo ilógico de eso o lo descolocado de eso. ¿Sí? Si alguien hace un tanque con forma de plato volador y vos te reís, es muy probable que el tipo que lo tiene con mucho orgullo, digo, no entiendo por qué te reís, porque para mí es algo muy lindo que tengo acá y lo hice con mucho orgullo. Y para vos, que tenés una mirada, una estética más formal, más burguesa, adaptado a lo que es el buen gusto, te puede causar gracia. De la misma manera, alguien después hace un tanque con forma de zapato y por ahí el tipo sí lo dice, no, no, yo no lo hice para que vos te rías, lo hice porque tengo una fábrica de zapatos, entonces quería que el emblema, ya que el tanque, lo más alto que hay acá en esta locación, sea como, llame la atención. ¿Entendés? Digo, uno a veces es como la risa involuntaria. Un bebé no muchas veces hace cosas, o tu perro hace cosas que te causan risa. No es su propuesta hacer humor. El humor siempre tiene no digo descalificación, pero siempre tiene un cuestionamiento, por lo menos no como cuestionamiento, sino que corre algo de la categoría en la que está, para ponerse un poco a reírse. ¿Se entiende? Entonces, ese límite entre la parodia y el humor y uno cuando se está riendo de algo, siempre se está riendo de algo. Quiere decir, no digo que haya una superioridad, pero sí hay un distanciamiento y hay un momento donde el respeto hacia algo se pone como en otra sintonía. Vos podés reírte respetuosamente de alguien, pero lo que nosotros tenemos como muestra de respeto generalmente es algo donde no te reís de algo. ¿Sí? Es más, cuando vos reís de algo, tenés que aclarar que es con respeto, porque la Sí. primera interpretación es la burla, que te estás burlando. Sí, igual me refería, digamos, a que uno se reía, digamos, de la forma que tenés por ahí, más de contarlo, que de la situación en sí o del hecho. O sea, a veces, muchas veces porque uno se reconoce como el responsable de esa misma situación, ¿no? Aunque no estuvieras hablando de mí en particular. Sí, sí, pero vos, sí, uno tiene que tratar de buscar precisamente esa forma humorística de contarlo, pero que es poner al objeto del que el que está siendo protagonista del humor, a ese objeto, lo pones como en cuestionamiento, porque lo pones en un lugar donde te puedes reír, aún lo cuentes en forma risueña, porque ya no se puede hablar de esta manera de algo así, ¿se entiende? ¿Viste? Por eso Sí, entran los calificativos, porque el humor negro. ¿Por qué se dice humor negro? Porque está aclarándose que nos vamos a meter con un tema que no suele ser tomado con humor y entonces tenemos que aclarar que como una especie de aviso antes, ¿no? Nos vamos a reír de esto, tengan cuidado. Entonces, eh, al objeto se lo saca del lugar en el que está, ya, y se lo pone, si yo no me pongo a hablar de educación y empiezo a usar ejemplos de cosas que escriben los chicos, causan gracia por la inocencia, por la ignorancia, por tal cosa. Bueno, tengo que aclarar que no me voy a reír de que un chico confunda a un glóbulo rojo con un globo de cumpleaños. Entonces diga, en el cumpleaños había muchos glóbulos rojos, verdes y azules. Eh, Podría alguien decir, esto es una catástrofe, ¿cómo un niño va a confundir un glóbulo con un globo? Si sacamos esa categoría de ver eso como una catástrofe, nos podemos divertir un rato. ¿Se entiende? A sí, lo sí, que sí. voy, yo
no sé, podés decir, che, te estás riendo de que alguien pone enanos de jardín en el frente de su casa y la señora o el señor que lo hacen con mucho amor para que su casa se vea linda y forma parte de su autoestima y de darle al barrio algo lindo. Y vos, juá, juá, mirá el cisne de cemento ese, se le despintó un ojo, juá, juá, y te reís. Entonces, siempre que vos haces humor tenés un lugar donde te estás metiendo en un terreno donde puede haber una ofensa, una sensación de descalificación, donde, ¿se entiende? Sí. No, de hecho, sería como al revés, cuando vos protagonizás un papelón, que muchas veces puede ser gracioso el papelón, es un acto de humor involuntario. Y el humor, pero el papelón cierra, o el humor cierra cuando hay otro mirando. Si no, no Claro, hay humor. O sea, si no hay alguien que percibe eso y se ríe, el hecho no es humorístico en sí. Es simplemente el momento que alguien lo percibe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el humor depende de quién está mirando. Hay un montón de cosas del conurbano que alguien puede ver, un chabón, que sé yo, semi ilustrado como yo, de clase media baja, clase media, que sabe quién es Cortázar y que sabe quién es Mafalda, puede ya tener una mirada donde ve cierto candor o le puede ver humor en algunas cosas del conurbano. Pero un montón de gente que vive eso, esa experiencia de lo que está haciendo, no lo ve gracioso. Simplemente es su realidad. Yo agarro y veo un tipo que puso un maniquí que lo he visto, como comprando en un kiosco para llamar la atención, y yo me río, y por ahí el tipo me dice, no, no, yo lo hice en serio, para que la gente crea que hay alguien comprando. Y hay es un otros plan que de dicen, ah, marketing también. sí, por ahí sí, hay otros que se redivierten con eso y hacen cosas, y eso es parte también de muchas estéticas y lógicas del conurbano, que no son la que corresponde, hay una cierta licencia, una laxitud Mm. en lo que son las estéticas, donde aparece más el deseo que lo que corresponde. Claro. En la región 2 ahora te saco un poquito Sí, de una historia del conurbano. En la región 2 donde yo laburo con las bibliotecarias y los bibliotecarios, está incluido, además de Avellaneda, Lanús y Lomas. En Avellaneda somos capital nacional del fútbol, entonces te quería traer a este libro, ¿no? Una historia del fútbol. Dentro del sí, fútbol, más allá de que es una pasión, hay como ciertos códigos. Uno de ellos, por ejemplo, es este que yo, si mi delantero, el delantero de mi equipo, no le mete un gol ni al arco iris en 15 partidos, le puedo decir de todo. Si se lo dice obvio. otro, vamos a las manos porque el otro no es hincha de mi equipo. Sí, Eh, Vos hablas de un montón de equipos y un montón de personalidades. ¿Cómo te manejaste con ese código, si es que te manejaste o no? no, mira, hay una cosa que siempre vimos con Diego, con Capusotto, que era eh, no jugar con equipos grandes, porque mira, voy a contar, hace poco estuve con Felipe Piña en Lomas, hice una charla y quise hacer una broma acerca de Maradona, si pertenecía a Lanús porque había nacido en Lanús o pertenecía a Lomas porque había vivido en Lomas. Felipe me había dicho, no, no te metas ahí. Le digo, bueno, lo digo en broma, qué sé yo, un poco. No, nadie lo tomó en broma. Se puso serio y áspero el asunto. En 2 segundos lo desarmamos, lo desarmé. Bueno, bueno, dije, pero enseguida se puso a hablar en serio. No, no, es de Lomas, no de Lanús. Y vos decís, che, pará, era una broma tipo Gardel. Sí, para, y un par pudieron haberlo tomado como broma y un par no. Entonces, cuando vos te metes en algunos temas, en el caso del fútbol, son pasiones muy potentes. Y yo trato de meterme, a hablar de fútbol a partir de equipos inventados, ¿sí? Sí, O el porvenir, que es como es un club muy propio, muy mío, porque es de Herley, y porque tiene un tamaño en donde se sabe que voy a hablar con cariño. Y es más, a la gente del porvenir le agradó mucho. Ellos hacen muchos cuentos el porvenir. Porque te metes con Boca y bueno, ¿por qué no habla de River? Y te metes con River, ¿por qué no habla de Independiente? Y se mete de Racing, qué sé yo, ¿se entiende? Entonces hay como, viste, un cuidado que, bueno, me salgo de todo eso,
me meto a hablar de fútbol a partir de otro fútbol, que es el fútbol de los equipos chicos, de los equipos de barrio, de los equipos de la B, donde también quizás se juegue más la idea de lo futbolístico que en los equipos del mainstream, ¿viste? Verdad que La justo te metiste con Victoriano Arena, del cual yo soy hincha, entonces ahí, ¿Viste? ahí Claro, hay un temita. ¿viste? Claro, por supuesto. Ahora, una cosa que yo me meta con Victoriano Arena, que voy a encontrarme con 3 hinchas y puedo aclararlo, entendés que te metes con Boca, que millones, y bueno, Obvio. qué sé yo, claro, es una pesadilla, ¿entendés? Entonces, pero no es tanto el tiempo que es por el meterte o no meterte, sino es el tema de que hay una cosa de dar explicaciones, ¿viste? Que la cual yo a veces no puedo escapar. No me cago en lo que diga la gente. No de la opinión del libro, sí, eso puedo decir, bueno, si te gusta bien, si no, qué sé yo, no puede estar pendiente todo el tiempo. Pero sí de que alguien se siente ofendido. Pero Alguna igual, vez nos ha pasado eso con Peter Capusotto y lo hemos aclarado. pero igual volviendo a lo anterior, digamos, de otra pregunta, ¿no hay como una idea también de que el humor casi todo lo permite? Salvo, sabemos, hay determinados temas que no, pero digamos, Hasta por ahí si que hablamos de viene, fútbol, y hablamos de... bueno, sí, no, qué sé yo, el humor no, voy a decir algo que digo siempre, el humor no tiene límites, tiene consecuencias. Si yo hago un chiste sobre Victoriano Arena, si alguien viene y me mete una piña, bueno, esa es la consecuencia de haber hecho un chiste con Victoriano Arena. Yo qué sé. Si hago un chiste con Avellaneda o hago un chiste y la gente de Villadomínico se ofende y me hace un... Entonces vos tenés consecuencias, hacé el humor que quieras. Después viene alguien y te mete un bife, o te cancelan, o te hacen un scratch en la puerta de tu casa. Eh, y bueno, puede ocurrir, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Yo no lo avalo, pero, pero sucede. Yo no puedo andar eligiendo qué cosa le ofende, o sea, tener permiso para todo. Bueno, qué sé yo, me río y hago chistes con Mahoma y de pronto van y me trayan la redacción. Y ahí no me río más. Ah, bueno, sabías que podía ocurrir. Es más, a un Claro, ex director de Charlie Hebdo dijo, son unos pelotudos estos tipos. Le dijeron 20 veces, ¿entendés? Y ahora, bueno, después llorás. Entonces, bueno, ¿y por qué no te...? Bueno, ya que nos reíamos de lo que le molestaba a los otros, ahora vamos a reírnos de los muertos de Charlie Hebdo. Y total, todo tiene humor, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a reír de eso? Ahí viene esta discusión. Entonces, no hay algo, digamos, las resoluciones que se pueden tomar sobre el tema son las que pueden marcar la ley. Bueno, si vos ametrallás a alguien o le pegas una piña, la ley dice que no está bien. Punto. Es eso. Si vos vas y haces un chiste sobre Victoriano Arenas y viene un tipo y te prende fuego el auto, bueno, es el delito es prender el fuego el auto. No haber hecho el chiste, la consecuencia. Bueno, tuvo su consecuencia. Entonces, cuando uno hace humor, evidentemente tiene un lugar donde puede elegir o no andar con un cuidado especial. Eh, Te diría que pueden ocurrir con miles de temas, ¿no? Porque si de pronto la biblioteca, a las bibliotecas llegan el plan de lectura y elige determinados libros, alguien puede decir, ¿por qué no estos? Y alguien se ofende. Yo hice un libro sobre la provincia de Buenos Aires y no me lo publicaron. Y, ¿entendés? Siempre vivimos en una administración de injusticias en las cuales, mirá, yo te veo con la biblioteca ahí de fondo. Marlene, que es mi compañera, mi pareja, hace muchos años es directora de arte, entre otras cosas de publicidad. Entonces tenían que hacer un servicio de producción para una salsa cuyo público principal en los Estados Unidos iban a ser los latinos. ¿Sí? Un chimichurri. sí, sí, sí. Entonces ella había armado una casa, qué sé yo, y de pronto, bueno, pero pusiste una biblioteca, sí, sí, una casa con una biblioteca. Están en el comedor y se ven los libros. Me dice, no, saca la biblioteca, los latinos no leen.
¿Entendés? Entonces, Sí, como si yo te dijera, che, porque estoy hablando del conurbano con un tipo que tiene una biblioteca atrás. ¿Desde cuándo en las casas del conurbano hay bibliotecas tan grandes? Todo el mundo lee. ¿Desde cuándo en el conurbano? ¿Por qué no tiene una gorra dada vuelta el tipo y tiene un pullover gordo? Bueno, por la misma manera que si yo te digo, eh, relacionás a los yates con el conurbano, en primera instancia, ¿lo relacionás? no, pero técnicamente sí, porque Tigre y toda Sí, esa zona. bueno, Tigre, San Fernando, Vicente López, Olivo, San Isidro, hay yates ahí. ¿Por Claro. qué? Y yo voy a decir, uy, bueno, en Lomas está el Lomas Athletic, que es un club de rugby, y vos no y hay un barrio inglés, y entonces, y en Hurlingham también, y vos decís, conurbano con Inglaterra, ¿cómo voy a relacionar el conurbano con Inglaterra? Bueno, pues está lleno de barrios ingleses el conurbano. Y acá en Avellaneda tenemos el Regatas, digamos, ya por el El riachuelo Regatas no, de pero Avellaneda, bueno, pero perfecto, pero te quiero decir, claro, y juegan al rugby, el Avellaneda, el club de rugby de Avellaneda. Es decir, que eh, nos cuesta movernos y corrernos, y el humor es un momento en donde esas categorías se corren un poco. Y vas a decir, che, de esto nos podemos reír, de esto no, y entonces entra en cuestionamiento de qué nos podemos reír y qué no. claro. Es lo mismo, Volviendo, pero sí. sí, sí, ahora volviendo de nuevo con una historia del conurbano y esto de las elecciones del plan provincial. Cuando fue seleccionado, ¿sentiste algo? ¿Te provocó Es algo? lindo, hoy te provocan esos orgullos de decir, uy, bueno, lo eligieron para que sea parte de la educación. Claro que te sentís que es lindo. Después, si esos son superficiales, menores o frívolos, es otra cosa, pero a mí me gustó eso. Es como ¿Y diciendo, bueno, empezaste a tener algún tipo de devolución sobre la lectura de los mismos? Digamos, por ahí esto de que haya llegado a escuelas más allá de las secundarias. cosas como que hago por ustedes y eso, pues no tengo tanto contacto con el mundo de los secundarios. ¿Entendés? Pero sí a través de charlas como esta que estamos teniendo ahora. ¿No? Eh, y bueno, y pasará lo que pasa en cualquier libro que cae en manos de alguien que no lo eligió. Tal cual. Eh, eh, Imposición o sugerencia, ponerlo en ese territorio el libro, ¿no? Y a alguno le gustará y a alguno no, como me pasó a mí cuando me hicieron leer cosas, libros obligatorios. Algunos me gustaron mucho y me ayudaron. Y otros, nada, no me gustaron. Y los leí igual y los tuve que analizar y los olvidé, Pero o está no, bueno a veces que por la sugerencia uno conozca autores que de otra manera obviamente. no No, no, no me elegí. estoy en contra de esto porque No, no, lo decía, digo, simplemente porque digo, funciona para vos también, digamos, por ahí, obviamente, un amigo viene y me dice, esto, Marlene me dice, léete este libro, claro que sí que funciona. Es por este, eso que uno aparece en otros territorios, precisamente, porque escucha sugerencias o tiene una inquietud o una recomendación. Para eso existe la crítica, para eso existe también eh, este, la educación, que bueno, sugiere, hay un montón de gente que supone que con muy buena predisposición dice esto es lo que debería leer esta gente, estos pibes, ¿no? Les va a gustar. bien, y Y siempre va a haber una injusticia ahí porque va a haber un montón de libros que no se eligieron. ¿Se tal cual, entiende? sí, sí. ¿Y cuánto hay en una historia del conurbano de anécdota personal, de anécdota que otros te han contado y cuánto hay de imaginación? O sea, una creación de No, cero que te levantaste una mañana y dijiste, voy a escribir esto. no, los libros es como si te dijera metabolizar charlas y visiones y sensaciones. Eh, y después a partir de ahí algo. Te podría decir, no, no hay una sola anécdota. Puede haber un pensamiento, una frase que me dijo alguien, eh, algo que se me ocurrió a mí y después lo que ves y después lo que salís a mirar. Porque por ahí con lo que tenés encima, con lo que ya viste o con lo que ves, no alcanza. Entonces salís, es como que encuadrás, ¿entendés?
Por eso a mí me gusta escribir con temas, Mm. Este porque libro, profundizo. Entonces claro, decir, voy a mirar el conurbano ahora porque tengo que escribir el conurbano, y lo mirás de otra manera ya. este libro llegó como parte de la colección Identidades Bonaerenses, ¿no? Esta semana justamente se conmemora el Día del Escritor Bonaerenses en memoria de Almafuerte. También está el Día del Escritor Nacional, el Día del Escritor Internacional, etcétera. Pero vos, digamos, como nacido en Herli y en el conurbano, ¿cuánto hay de esa identidad en estos libros que vas escribiendo, digamos? Todo el tiempo está, porque no, porque estás hecho ahí, lo cargas. Y hasta cargas un pedazo de cosas que no imaginás que vas a cargar. Y están ahí. Es que yo, como te diga, ¿cuándo elegiste ser de Victoriano Arenas? Cuando mi viejo me llevó a la cancha. ¿Y vos decidiste ese día? No, ¿Viste? se fue. Hubo una decisión de tu padre, hubo una decisión tuya. Seguramente, ¿dónde vivías? O sea, yo soy nacido y criado en Capital. Mi viejo era de ¿Sí? Valentina Alsina y cuando visitábamos ¿Viste? a mi Entonces abuela, vos estás cargando con la historia de tu viejo y de mm, tu abuela en Valentina Alsina y fueron a ver a Victoriano Arenas. Entonces, ni siquiera es que sos vos, ya sos, ¿entendés? Mirá cómo estaremos cargando con la vida del otro, del otro, del otro y del otro. Y cargando no en un sentido no, no, de pesadez, simplemente que lo tenés encima. Entonces, sí, debo tener encima que mi viejo era un tipo de la paternal que se fue a vivir a Herli. Mi vieja era de Parque Patricios, se fueron a vivir a Herli. ¿Por qué? Porque, bueno, por mucho menos plata tenían un lugar más agradable para vivir. Y a mi viejo le encantó que yo me criara ahí, porque encontraba ahí la barrialidad que se estaba perdiendo ya en Buenos Aires, un lugar como la Paternal, que en los 40 sería una especie de conurbano propio dentro de la capital federal, ¿no? No, las vías de conexión. Y vos cargas con eso, cargas con no ser del centro, cargas con con la vida semipueblerina que se da en el conurbano, que por momentos es una urbe y haces 10 cuadras y hay un caballo atado a un palenque en un, en un potrero, o te subís a un ascensor y podés escuchar un gallo que está cantando. Entonces ahí todo eso, obviamente, no digo que sea determinante, digo que es parte del asunto, porque si no, no encuadraría. Como un tipo que se dedica, que tiene esa biblioteca, es hincha de Victoriano Arenas. ¿Se entiende? ¿Viste cuando decís, no, el intelectual debería despreciar al fútbol porque lo va. Sin embargo, Martín Coam, lo conoces, sí, este, se pone en modo hincha de Boca y se convierte, y entonces se convierte en otro, no, es parte de él es así también, ese es hincha de Boca también. tal cual. Sí, sí. Este, con estas cuestiones de la identidad del conurbano, esta por ahí es una pregunta más existencialista. Uno de los personajes se pregunta de qué somos nosotros, ¿no? Hablando de la gente del conurbano, ya que no somos ni ciudad ni campo. ¿Seguís meditando sobre eso? ¿Hay alguna respuesta a esa pregunta? No, esa es la pregunta que se hace el del conurbano porque el de la capital está diciendo que no termina de ser, y el del campo también le está diciendo que no termina de ser a su manera. ¿Se entiende? Porque vivís en una especie de transición de eso, pero porque no está definida. Entonces ahí aparece la definición del conurbano. ¿Qué es? El conurbano es eso. Tengo que usar dos elementos para explicar el conurbano, que no es el centro y que no es el campo. Pero son dos cosas que parecerían más definidas. Entonces el conurbano empieza a tener su propia identidad y dice, no, somos esto. Una ciudad que va creciendo y que va teniendo un montón. Pero claro, el punto siempre de referencia es la ciudad, es la civilización. Ese es el punto de referencia. Todo lo medís en base a estar más cerca o más lejos de ese punto cero, de esa especie de boliche con patobicas que te va a medir para que entres.
si sos una ciudad o no, si sos un pueblo o no, si sos un país central o no. ¿Dónde está el punto de difusión y emanación de lo cultural? Siempre estamos lejos de. Nadie triunfa en Bernal, se triunfa en la capital y luego se triunfa en Hollywood, no se triunfa en Formosa, según esta mirada en la cual vamos a mirar a un tipo que es cura y va a ser famoso porque es el Papa, no porque es párroco de Valentín Alsina. Entonces siempre aparecen como que las centralidades son las que se definen como el punto de referencia. De la misma manera que un maestro pone como punto de referencia el saber esto, no importa qué es lo que sabe el alumno, sino en determinado momento es, bueno, el sistema educativo lo importante es que sepas esto, no los saberes que vos tenés. No lo estoy diciendo como crítica, es una decisión. No me importa cómo interpretes las matemáticas, lo importante es que la interpretes como la interpretamos nosotros para ver si pasás de grado, ¿viste? Como que si te acercás un poco más a lo que es el título. El título sería como la cúspide del reconocimiento de que perteneces a algo. Y esto se va a dar entonces, porque de la misma manera que el kilómetro cero está en la capital federal, bueno, el resto van a ser los kilómetros, te vas a definir por la cantidad de kilómetros a- de la cual estás a la distancia que dan esos kilómetros. Estás lejos. Yo he ido muchas veces, viajo mucho por todo el país. Muchas veces en muchas ciudades te dicen, no, pero nosotros estamos lejos. ¿Lejos de qué? Si estás acá, no entiendo de qué estás lejos. No, bueno, porque en la capital, ¡boom!, ya está la referencia. ¿Se entiende? No, bueno, Sí, porque pero acá, creo que la mirada es sí, del otro y la mirada es del de la capital, por así decirlo, de la ciudad. Porque eso también lo planteas bastante en el libro. es que la mirada siempre, la mirada oficial es siempre la de la civilización. Siempre, hasta que aparece el cuestionamiento del otro que dice, no, no, yo tengo mi mirada, yo también soy kilómetro cero del peronismo, dicen en Berizo, porque acá no es el kilómetro cero del peronismo. Ustedes tendrán el kilómetro cero en la capital, pero se entiende, entonces siempre la mirada es la civilizatoria, que es la que impone, la que va diciendo, tenés que ser esto, como un super yo de la humanidad. Dice, esto es lo que corresponde. Bueno, qué sé yo. Entonces viene, no, bueno, no, eso no eran tan malos los aztecas y los incas, que yo, bueno, y otro dice la cultura incaica, y otro dice, bueno, pará, que sacrificaban humanos, ¿qué hacemos con eso? ¿Entendés? Digo, Sí, sí, sí. siempre es una disputa de una centralidad cultural. Entonces, en determinado momento aparece algo así que dice, bueno, che, yo también existo, ¿viste? Vamos a hablar del conurbano como una identidad, porque soy de Lanús y yo también vivo. Este es el centro del mundo es Lanús. O sea, el centro del mundo donde vivís vos. Bueno, dice, yo vivo en Lanús, ¿por qué tengo que decir que el centro está? ¿Qué pasa hasta en la capital, eh? Porque vos venís a la capital y decir, vamos a hablar de la capital de Buenos Aires. Mirá cualquier folleto turístico y aparece la Boca, el obelisco, la cancha de Boca, y no te ponen un Villa Devoto o Mataderos. Por ahí, la feria de Mataderos, a veces es una declaración de soberanía. Ahora, vos vas a unas partes de Villa Soldati, que es capital federal, y es más, mirá cómo será que muchos periodistas piensan que Villa Soldati es del conurbano. Claro. Y si yo te pongo determinados paisajes y te digo, che, estoy comiendo sushi, y después pero a la tarde me comí un esconde de queso con un latte, y vos decís, ah, anduviste por Palermo. Y digo, no, estuve en Lanús hay sushi, hay latte, hay Sí, sí, sí. De hecho, si vas por café la con... Nusita, es muy parecido a cualquier otro Por lugar de. supuesto, de hecho se llama la Lanusita por las lomitas y por las canitas, ¿de acuerdo? Todos bueno, vamos a hacer la fotocopia de eso para que se parezca a. Y vos te metés en un Starbucks de Lanús, lo que digo siempre, en un Starbucks de Bélgica y son iguales. El tema es lo que hay afuera, Claro. no el Starbucks. Beatriz Sarlo había hecho toda una investigación en torno a los shoppings en la década del 90, ¿no? Claro, Siendo esto de cómo se replicaba.
en distintas ciudades del mundo, digamos, y todo, porque todos tenían la misma conformación, las mismas ubicaciones, los mismos negocios, que parte vos de eso también hablas en el Exactamente, libro. sí. Este, lo que sí que se nota como que hay mucha oposición, y esto no lo digo por ahí solo por el libro del conurbano, me imagino que del peronismo y demás, y no lo digo tanto por civilización y barbarie, que también hablas, ¿no? Y tenés varias historias sobre eso, sino estas oposiciones que se dan, ¿no? A ver, yo soy peronista, pero soy más peronista que, yo soy del conurbano, pero soy más del Siempre. conurbano que el otro. Incluso esto que vos nombrabas el kilómetro cero del peronismo como La Plata, pero en la historia decías, el único error de Perón fue no haber nacido en La Matanza, ¿no? Como que La Matanza es el barrio más peronista de toda la provincia, ¿no? O de la Son Argentina. declaraciones, son gente que tu identidad es una conquista. Entonces vos vas y declarás eso o haces que la gente empiece a decir eso y entonces de pronto es ¡pum! Somos la capital nacional del fútbol. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de equipos y porque son campeones del mundo y porque y lo repetís, lo repetís, lo repetís, lo repetís, lo decís, lo decís, lo decís, lo decís, das pruebas, lo discutís y ¡pum! Tu identidad es también la discusión que le das al otro sobre quién sos. Si te vas a dejar relatar por el otro o te relatás vos mismo. Entonces, cuando vos decís, alguien viene y me dice, bueno, che, un chito de Adrogué, y bueno, sí, hay chitos en Adrogué, la gente va a Adrogué y dice, ay, parece San Isidro. Pero no va a San Isidro y dice, parece Adrogué. Por ahí uno de Adrogué dice, che, qué parecido que es Adrogué, pero nuestra idea de lo chito es San Isidro. En San Isidro también vive gente pobre. Si yo te digo a vos que un tipo se fue a veranear a Punta del Este y otro se fue a veranear a Bariloche, y yo te pregunto, ¿cuál es el hippie? Y vos me vas a decir el que fue a Bariloche. Y yo te voy a decir, no, en Bariloche hay unos countries tremendos, gente de mucha guita, y en Punta del Este también hay hippies. Y también hay gente de clase media o media baja que va, porque va muchas veces a esos lugares que ya los que tienen mucha guita van dejando. Entonces, imagínate un departamento en Punta del Este del año 61, no tiene ni pileta, ni un montón de cosas. Entonces bajan de valor y mucha gente de clase media o media baja de Montevideo va. Y alguna argentina te puede ir. ¿Por qué no? Pero se entiende, digo, todos estamos como moldes que tenemos en la cabeza donde entran las cosas o no entran. ¿Viste? Y de pronto decís, pero ¿cómo que hay sociedad rural en el conurbano? Y vos decís, te lo... Eh, hay una sociedad rural en La Matanza. Y vos decís, pero ¿cómo va? Sí, sí, hay sociedad rural de San Justo. ¿Por qué? Ah, porque hay ruralidad todavía en La Matanza. Hay estancias, producción, lechera, qué sé yo, no sé tanto del tema, pero existe. Sí, bueno, está la sociedad rural de la capital, si bien ya tiene que ver con la ciudad y no con la, pero digamos, Bueno, todos los pero años esa se es, sigue claro, es dando la la nacional, producción. claro, bueno, pero entendés que ¿qué es más fácil? Llevar 200.000 porteños que vean una vaca o traerle la vaca acá. ¿Por qué existen los zoológicos? Y los zoológicos era, pues no puede ir todo el mundo a ir hasta África a ver cómo son el elefante o a la India. Traigamos el elefante acá. Y entonces hacemos y esto es lo mismo, la sociedad rural es lo mismo. Ahora, pues yo te digo sociedad rural en el conurbano, y sí, claro, porque técnicamente es el conurbano, y encima el conurbano es una discusión, porque vos vas, hay partidos como San Vicente que tienen a Alejandro Korn, que es parte del conurbano, pero vos vas a San Vicente mismo y te dicen, no, esto no es el conurbano. Sí. Y no lo es, hay ya algo que decís, es una vida pueblerina. Entonces no quieren que llegue el tren eléctrico, porque no sea cosa que nos vayamos a convertir en un conurbano. Yo ya, Cañuelas, Luján, hay varios, Mercedes, hay un montón de lugares que dicen, este es el primer pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. No sé quiénes definir como conurbano. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí, sí. Porque sienten que lo conurbano es un genérico que es
que se convirtió en adjetivo. Esto es muy conurbano. Claro. Y vos decís, Como para ir cerrando esta charla, Pedro, voy a tomar justamente esto que por lo general existen en las novelas, ¿no? Los epílogos. Sin embargo, en varios de tus libros, digamos, hay como un epílogo que puede llegar a ser un extracto seleccionado, que tienen como esta explicación pseudocientífica de lo que se leyó anteriormente. Primero preguntarte cómo surgió la idea, ¿no? Y por el otro lado, asumís en estos extractos, ¿no? Que el que leyó ya reflexionó, pero igual le das tu opinión o tu reflexión, ¿no? Aunque no te la pidan. sí. ¿Cómo surgió? Eh, Surgió como darme cuenta que había un montón de veces que en un cuento yo quería meter algo más ensayístico o algo que tenía que ver con cosas que hablaba con la gente. Entonces, que es como separar el concepto del efecto. Este es el cuento. Y hoy todo esto que digo acá me hubiera gustado decirlo adentro de forma más explícita, porque en realidad creo que me gusta ser más un ensayista que un cuentista. ¿Se entiende? Entonces es como que ahí me saco las ganas de ser ensayista. Y lo otro sería la golosina, por decir de alguna manera. ¿Viste? Claro. Y ahí surgió porque este, en un momento, una vez había escrito una cosa y digo, qué bueno que aparezca un tipo que no solamente pone el cuento, sino la crítica del cuento, o el análisis del propio cuento, o como la crítica, ¿no? Um, y entonces me daba cuenta que lo completaba y me permitía alivianar el cuento, ¿viste? Que tiene un montón de cosas ahí adentro, pero ¿se entiende? Sí. Ahí fue, por eso, de ahí salió. Creo que tiene algo didáctico y pedagógico, porque donde yo quiero ser didáctico y pedagógico. No digo que lo tenga, digo que yo lo pretendo. Bien, igual todo eso es pseudocientífico, ¿no? Igual que las citas, ¿no? Obvio, Esa historia de las citas, de agregarle una a cada uno de los cuentos, que por lo general en el libro la cita aparece al principio, ¿no? También es eso de sacarte las ganas de algo. sí, de armar una estructura donde, no sé si esto lo dijo Borges o no, pero como yo te digo que lo dijo Borges, le vas a prestar más atención. Después si lo dijo o no, eh, son todas discutibles las citas y todas discutibles las cuestiones. Por eso siempre no habla eh, Zizek o Zizek o Lacan, habla un cuñado de Lacan. Claro, sí, sí. Es alguien que está cerca, ¿viste? Como está en el conurbano de la academia. Precisamente otra vez para decir, bueno, esto es lo que se me ocurre a mí. Que hablo, obviamente, que hablo con mucha gente que sí, que es académica, de la cual aprendo mucho. Eh, entonces aparece mucho, me dice, pero vos te estudiaste, ¿no? Oh, charlo con gente que estudió. Y después tengo lecturas, obviamente, pero no soy un tipo que se pone. No. Fui 2 años a la universidad y después me puse a trabajar y no fui más. Pero es un mundo que admiro y que me encanta. Y entonces cuando me entero que, che, yo uso una cosa de Peter Capusotto, o uso un cuento tuyo para, me da orgullo, me da alegría de decir que bueno, che, que esto de alguna manera me acerqué, no terminé la universidad, pero por lo menos me estudian un cuento. Y obviamente vos decís, che, pero que terminar la universidad es una aspiración. Y bueno, en mi vida, en la vida del lugar de donde provengo, sí era un valor terminar la universidad. Claro que sí. Y no había universidad, estaba la de Lomas nada más cuando yo era joven. Después se fueron sumando las otras, pero era un valor y yo creo que sigue. Y está bien que sea un valor eso. Está bien, porque eso ahora está bien desde el punto de vista de la civilización. Y está bien, ¿se entiende lo que digo? No todo lo que sea civilización es una porquería. Yo hace poco me operé y me agradezco que exista la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina, perdón, de la Sí, Universidad sí. de Buenos Aires, así que no está tan mal. No, no sé si estaría acá hablando con vos.
No, pero digamos, también es aspiracional esto que si no es solo para Sí, la ciudad, digamos, sino que para la gente del campo, o esta idea de mi hijo el doctor. claro, bueno, es algo que tiene que ver a ver, el tema del ascenso social es maravilloso, porque hay gente que quiere ocupar un lugar que si no van a tener otro nada más, ¿entendés? Claro, Bueno, yo quiero mi pedazo de prestigio, yo quiero mi pedazo de felicidad, de la misma manera que quiero mi terreno y quiero tener una casa y yo también quiero eso, que todo el mundo dice que está bueno y que debe tener partes muy buenas, y algunas que son. Ahora, si eso después aparece rodeado de falsedades, estupideces, protocolos imbéciles, es otro tema. Uno podría decir, che, la educación está llena de protocolos y burocracias imbéciles, y muchos me dirían, y sí, bueno, pues eso no implica que la educación sea algo malo, simplemente que como toda institución o como todo emprendimiento humano va a tener un grado de imbecilidad implícito, aún sea la NASA, ¿sí? Hasta el tema es que, bueno, la imbecilidad en la NASA no implique poner en riesgo la vida de los astronautas. Bueno, que la imbecilidad en la educación sea la menor posible, que esté lo mayor posible, lo más al margen posible de lo que es el resultado que es la educación del pibe. tal cual. Y te hago la última, vos por ahí Sí, mencionabas la gente de Walking Conurban, ¿no? Y me imagino que ahí tenés letra como para tirar al techo. ¿Existe o hay idea de por ahí hacer alguna continuación de alguno de estos libros una historia de? No te yo los digo, dejo siempre como que hago una segunda parte por si en algún momento la hago. Es como que yo avisé, claro, pero no. Puede que no salir genera o no. falsas expectativas a veces. Claro. No, es una manera de no terminar el libro, de no concluir, de irte tirando una bomba de humo del cumpleaños. Bueno, che, me quedo un rato, voy a ver, ahora vengo. Es una manera de no despedirse ni de ser conclusivo. No tengo ganas de ser conclusivo. Bueno, dije todo lo que tenía que decir esto. Dentro de 3 años me agarran ganas de vuelta y ¿por qué Pero también no? es una forma de esquivarle al duelo, nada que ver. Sí, ponele, claro que sí, sí, a mí me cuesta despedirme y también y terminar las cosas o decir, uy, esto no se hace más. Eh, es así. Y claro que sí. Bueno, Pedro, un millón de Sí, gracias por esta charla, y nos vemos la próxima. cuando quieras. Y Dale. si puede Bueno, ser, la próxima vez trataremos que sea presencial. Chau a ojalá. todos y a todos. Chau. Chao. Bueno, listo.